Mahatma Gandhi. Nacido en una tierra antigua y mística, Mohandas K. Gandhi planteó su vida como una búsqueda de las verdades últimas. Constantemente evolucionando, buscando modos alternativos de pensar y de vivir, tituló a su autobiografía La historia de mis experimentos con la verdad. Su largo camino de autotransformación dio comienzo en su casa de clase media en la ciudad portuaria de Porbandar. Desde sus primeros años, Gandhi estuvo animado y enseñado por un modelo de extraordinaria disciplina y entrega. De acuerdo con la tradición india, a los 13 años Gandhi se casó con una joven de la misma edad. Al principio era un marido celoso y posesivo. A la edad de 17 años, Gandhi dejó a su esposa y familia y se fue a estudiar leyes a Londres. Durante algún tiempo, su mayor ambición fue convertirse en un caballero inglés. Llevaba un sombrero de copa y un bastón que tenía el mango de plata. Siguió clases de baile, de violín y de francés. Pero ninguna de estas habilidades superficiales podía esconder su inexperiencia e inseguridad. Incluso después de haber obtenido una licenciatura en Derecho, tenía dudas de su capacidad de ponerla en práctica. Empezó a buscar una escapatoria. Le vino la salvación bajo la forma de una oferta de trabajo en África del Sur. Unos días después de llegar a su nuevo país, Gandhi experimentó una epifanía. Inconsciente de la discriminación contra los indios en aquel territorio gobernado por los británicos, que era África del Sur, él inocentemente reservó un pasaje de primera clase en un tren a Pretoria. Y un pasajero blanco se dio cuenta. Se quejó al responsable e insistió que él tenía que ocupar un compartimento de tercera clase, aunque tenía billete de primera. Gandhi se resistió. Y en la primera parada importante le echaron del tren. Quiero decir que fue brutalmente echado del tren por el revisor. Aquella humillación fue realmente lo que motivó su deseo de cambiar. Y se pasó toda la noche sentado en el andén preguntándose cómo conseguir justicia. Gandhi más tarde describió aquella larga y fría noche de invierno como la experiencia más creativa de su vida. Pensó volver a la India, pero rechazó la idea por interpretar que era un acto de cobardía. Pensó en aceptar la discriminación, pero todo en su interior le hacía rebelarse al sometimiento que él consideraba era un ataque físico por parte de sus opresores. Y abandonó la idea como algo poco práctico. Solo quedaba una elección: quedarse y resistir. Al día siguiente subió a otro tren. La semana siguiente organizó una reunión de los inmigrantes indios. Con 24 años, las preocupaciones de Gandhi habían crecido, ya fuera de sí, para abrazar una causa mucho mayor. Aquellas cosas le hicieron presentir que él tenía un destino, que debía quedarse y luchar por los derechos de su gente, por los derechos de los oprimidos. Creo que realmente ese fue el principio de Mahatma, donde Mohandas Gandhi realmente empezó a emerger como un Mahatma, un alma grande. Victimizado por los sudafricanos blancos, Gandhi tomó la resolución de actuar como una fuerza unificadora. Empezó a desarrollar las comunidades de gente de diferentes razas y religiones, todos juntos para vivir como iguales. Insistía en tratar a su propia familia, que pronto incluyó a 4 chicos jóvenes, no de diferente manera que a los demás. En 1906, inmediatamente a continuación, sufrió su transformación personal con una asombrosa perspicacia en la política. Se habían decretado nuevas leyes por las cuales todos los indios deberían quedar registrados y dejar sus huellas dactilares. Un mercader musulmán llamado Ajib Mujib se pone de pie y agitando su puño dice: «Por Dios, iré a la cárcel antes de obedecer esta ley». Gandhi antes no había pensado en aquello, no había pensado en ir a la cárcel. Pero instintivamente supo que esa era la manera de actuar. Se levanta y dice: «Haremos un voto a Dios, porque iremos a la cárcel y estaremos allí hasta que retiren esta ley». El discurso de Gandhi supuso un acto masivo de desobediencia civil, que no tenía precedentes en la historia. Siguiendo sus directrices, los que protestaban resistieron valientemente los golpes repetidos de la policía, aceptando su sufrimiento sin responder a las provocaciones. Por primera vez en su vida,
cayó en la cuenta de que cuando el corazón humano está cerrado, es imposible desarrollar la mente. Es inútil razonar con una persona cuyo corazón está lleno de ira. Si la razón no es suficiente, la violencia no sirve para nada. ¿Qué hacer entonces? En Sudáfrica descubre por primera vez el método de la resistencia no violenta. Te levantas contra tu represor, le dices que no vas a abandonar y también le aseguras de que no vas a responder al daño que te haga. Y con ganas de retar a Inglaterra en su propio territorio, en 1915, a la edad de 45 años, volvió a una India que estaba sufriendo bajo el yugo del imperialismo. La masacre de Amritsar en 1909 amenazó con acabar en un baño de sangre, tanto entre los británicos como entre los indios que pedían venganza. Gandhi salió a la palestra y dijo que no podemos hacer a los británicos lo que el general Dyer ha hecho con nosotros. Nosotros les tenemos que demostrar que podemos ir más allá de ese tipo de odio. Él nunca permitió a nadie que pensara que los británicos eran enemigos. Decía, no son nuestros enemigos, ellos son nuestros amigos y necesitan liberarse tanto como nosotros. Durante los 3 años siguientes, Gandhi transformó la causa nacionalista india en un movimiento de masas. Supo construir por la ira generada en Amritsar la unión entre los hindúes y los musulmanes, entre el obrero y el mercader. Y se ganó el afecto de los indios comunes, haciéndose uno de ellos, vistiendo su misma ropa sencilla, no comiendo mucho y teniendo unas comodidades muy pequeñas, como si fuera el más pobre de los pobres. Su carisma le mantuvo como el líder indiscutible de la India durante un cuarto de siglo. Mientras con una mano incitaba a la gente a una revuelta abierta, con la otra tenía que evitar a sus seguidores a sucumbir en la seducción que podía ejercer el derramamiento de sangre en ellos. Muchas veces suprimió campañas cuando amenazaban con hacerse violentas. Gandhi sabía que la resistencia no violenta exigía a sus seguidores que mostraran valor, haciendo un llamamiento a lo mejor de la naturaleza humana. Había enseñado a los indios a rebelarse contra sus opresores y contra ellos mismos. Para los indios casi era una deidad. Para la Gran Bretaña imperial, el enemigo. En agosto de 1942, exigió la inmediata independencia declarando: aquí hay un mantra, uno corto y os lo digo: hacerlo o morir. Nosotros libertaremos a la India o moriremos en el intento. El 14 de agosto de 1947, los indios celebraron su independencia. Gandhi, viendo la creciente grieta existente entre los hindúes y los musulmanes, preguntó a un amigo: ¿por qué nos alegramos? Solo veo ríos de sangre. La partición inmediatamente provocó emigraciones en masa, hindúes huyendo hacia la India y los musulmanes escapándose al Pakistán. Devastadas por las privaciones y rotas por antiguas animosidades, las dos grandes religiones irrumpieron en una masacre mutua. Y dijo: voy a empezar una huelga de hambre hasta que todo esto pare, hasta que los hindúes y musulmanes vuelvan a ser hermanos otra vez. Y una semana después, los musulmanes podían andar por las calles de Delhi con total seguridad. La huelga de hambre de Gandhi rescató a Nueva Delhi, pero en la frontera de la India con el Pakistán se libraba una guerra civil. Él se embarcó en una peregrinación de paz hacia aquella zona rota por el odio. Eso fue cuando Gandhi dijo: no hay más que violencia a mi alrededor. Toda mi vida ha sido un fracaso y mi muerte ha de lograr lo que mi vida no ha conseguido. Deliberadamente iba sin protección alguna en las situaciones más comprometidas. Incluso dijo a un amigo: moriré a manos de un asesino. Y cuando eso ocurra y acepte yo esa bala con valor, con el nombre de Dios en mis labios, solo entonces creeré que fui un auténtico Mahatma. El 30 de enero de 1948, Gandhi, con 78 años de edad, iba hacia su oración diaria en el jardín del edificio Birla en Nueva Delhi.
De entre la muchedumbre salió un joven hindú. Se inclinó hacia Gandhi y le disparó 3 veces. Justo antes de morir, Gandhi murmuró Rama, que es la palabra india para Dios. La pena y el impacto de su asesinato sacó a la India del borde del precipicio de la locura. Cesó la violencia de la noche a la mañana. 1 millón de personas fueron a Delhi para el darshan, la bendición de estar cerca de él. La revolución de la no violencia había liberado a la India y en los 50 años siguientes ha transformado el mundo.